noche, ¿sí? Que comienza una nueva serie, como venimos nosotros trabajando por series, y esta serie tiene que ver con la aplicación de las Escrituras. Estuvimos viendo la autoridad, la intención, y este mes vamos a ver la aplicación de las Escrituras. ¿Cómo aplicamos aquello que conocemos, aquello que al menos le creemos, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo llevamos adelante todo esto? Y va a ser hermoso, no me quiero adelantar lo que voy a decir, pero sé que será un mes hermoso de palabras, de luz, de impartición. Sé que avanzaremos, que cada día nos iremos más llenos de Él. Esa era una de mis oraciones mientras adoraba al Señor. Digo, Padre, que hoy se lleven una porción tuya, que aquello que está vacío se lleven una medida de Cristo en sus corazones. Que si vine de una manera y el Espíritu encuentra lugar en mí, que me vaya de aquí con una medida más del Señor. Amén. Así que vamos a ver este mes, en junio, la aplicación de las Escrituras, ¿sí? Y este mensaje abre una semana que tiene que ver con la prioridad del servicio. O sea, ¿cómo aplicamos el servicio? ¿No? Yo no me voy a enfocar tanto en esto va a ser materia de ministración de nuestra hermana Micaela para el día miércoles. Pero, ¿cómo comenzamos aplicando las Escrituras? Sirviendo. No hay otra manera. ¿Cómo es que aquello que creo se hace tangible? Sirviendo. Si alguien me dijera, ¿cómo es el amor de Dios? Sirviendo. No hay otra manera de decir que Dios ama o que yo amo por medio de Dios, si no es sirviendo. Cuando hablamos de servicio, no hablamos de servidumbre, sino de servir, de ser colaborativo, de ser de estar atendiendo, ¿no? Y eso va a ser materia para que Micaela desarrolle, pero bueno. Hermanos, deseamos con todo nuestro corazón que la luz de Dios siga iluminando nuestro entendimiento. Diga conmigo, necesito que el Espíritu Santo siga iluminándome el entendimiento. Necesitamos luz cada día más y más, porque no lo sabemos todo y está bien. No lo conocemos todo y está bien, porque si no, nos vamos a envanecer, esa es la palabra. Nos vamos a envanecer, ¿sí? Necesitamos esta luz para ser cada día más certeros en el cumplimiento del propósito del Señor y para que nuestras vidas colaboren de alguna manera con la extensión del Evangelio, ¿sí? ¿Hasta dónde llega el Evangelio que tenemos? Llega hasta la puerta de mi casa, llega hasta la esquina de mi barrio, hasta lo último de la tierra. Eso necesita ser medido. ¿Hasta dónde llega el Evangelio en el que yo creo? Eso cada día debe ir en aumento. Por eso nos presentamos ante el Señor, amén, con esto. Entonces vamos a continuar con esto de reconciliarnos con las Escrituras. Reconciliarnos, volvernos a ser uno con ellas. Es de suma importancia comprender la manera en que ellas deben ser aplicadas a nuestras vidas, a nuestra realidad y a nuestro entorno. Diga conmigo, vida, realidad y entorno. Son tres cosas fundamentales. A mi vida, a la realidad que vivo día a día y a mi entorno, a la gente que me rodea, con la gente que convivo. ¿Cómo estoy viviendo las Escrituras? ¿Cómo realmente me estoy reconciliando con las Escrituras? Para que darle una aplicación. ¿No entiende la palabra aplicar? Ahora vamos a usar otra palabra más bíblica. Pero es llevarla adelante, o sea, hacerla tangible. Las Escrituras no solo deben ser reconocidas por su autoridad, sino que debemos conocer su intención, como ya hemos visto el mes pasado. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en eso, en ese entendimiento, sino que debemos llevarla a una aplicación a nuestra vida de fe, a una aplicación de acuerdo al plan que Dios trazó. Dios trazó un plan
y te llamó y te injertó en ese plan. Nosotros estábamos perdidos y Dios nos llamó por su Hijo. Cuando alguien reconoció a Jesús como Señor y Salvador, Dios lo injertó, Dios lo trajo. Dios le dio nueva vida, Dios lo hizo su Hijo, Dios lo nutrió, lo llevó a un lugar de importancia en el plano de Dios. Ahora el Hijo o los hijos deben desarrollar esa vida aplicando a las Escrituras. ¿Sí? Debemos aplicar a las Escrituras cómo llevamos adelante todo lo que somos en el Señor. La manera en que apliquemos las Escrituras será determinante, no solo en nuestro diario vivir, sino también a la hora de funcionar dentro del cuerpo de Cristo y trabajar en la reconciliación de todas las cosas. Muchas de las cosas ya vamos activando, pero otras están detenidas o están dormidas o no tienen luz. Y eso necesita ser activado, ¿sí? No solamente es determinante la aplicación de las Escrituras para nuestra vida, para el progreso de todo lo de Dios en nuestras casas, ¿sí? Sino también para el cuerpo de Cristo y para todo lo que tiene que ver con el plan de Dios en reconciliar todas las cosas con Cristo. ¿Qué quiere hacer Dios? Reconciliar todas las cosas con Cristo. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Los sacerdotes de Dios, la iglesia, aquellos que extienden un puente entre el cielo y la tierra. El puente son ustedes. Por ustedes pasan personas que necesitan ser reconectadas con Dios y nosotros continuamente estar conectándonos con Él. Siempre hablamos de esto, que el sacerdocio que Jesús representó en la cruz no era solamente vertical. No era el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, sino que también era horizontal. Era el Hijo con las personas. Y nuestro sacerdocio representa lo mismo que el Hijo. Necesitamos entrar en ese entendimiento. El apóstol Santiago nos dice en su carta que la fe debe ser probada. ¿Alguna vez leyó eso? Dígame que sí. ¿Leyeron en la Biblia que la fe debe ser probada? Ok. Y Santiago escribe en su carta que la fe debe ser probada. Y que lo primero que debemos hacer cuando viene la prueba de la fe no es quejarnos, no es llorisquear, no es buscar culpables, es pedirle a Dios sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Cuando viene la prueba de la fe, Señor, dame sabiduría porque necesito superar esta prueba que viene a mi vida, a mi familia, a mi casa, a lo que somos. Necesitamos sabiduría para gestionar, para superar la prueba. ¿Saben por qué? Porque la fe, dice Santiago, que debe ser perfeccionada. La fe debe ser perfeccionada. Cuando caminaban con Jesús, Jesús identificaba la fe como una semilla. Si tuviera fe, como un grano de mostaza. Pero espere. La fe no es que se queda en un estado de grano de mostaza. Comienza como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que existe. Pero la fe no queda en un estado de semilla. La fe tiene que ser perfeccionada hasta que crezca, hasta que dé sus frutos. Amén. Pero además nos dice algo que es muy, muy radical y decirle que está al lado tuyo, hoy tenés que amar más que nunca al pastor. Decirle que está al lado tuyo, hoy tenés que amar, Dice algo muy radical el apóstol Santiago, que debe ser comprendido con un corazón dócil, ¿sí? Un corazón enseñable. ¿Hay aquí corazones enseñables? Dócil al Señor, que se van a dejar enseñar por la palabra. Amén. Entonces vamos a buscar Santiago capítulo 1, verso 22. Estoy resumiendo un poco lo que dice al comienzo, porque él se va a este lugar. Recuerden, Santiago está escribiendo a un pueblo que eran hermanos de él en la fe como judíos, ¿sí? Y que conocían las Escrituras en el sentido
que ellos tenían de los 5 libros primero de la Biblia, pero él empieza a hablar de que debemos ser hacedores de la palabra. Vamos a leerlo, ¿sí? Capítulo 1 de Santiago, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo. ¿Puedes decir conmigo? A sí mismo, y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiero leerla en otra versión, los primeros versículos. En la NTV dice así, no sé si de ahí la tiene. Amén. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, aplicarla. Aplicar lo que escuchamos. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchás la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Ya conmigo: hacedor, la palabra, la perfecta ley y la obra. Son palabras que el apóstol Santiago va construyendo. Él va diciendo, él pasa de la palabra, ahora la palabra se convierte en la perfecta ley se convierte en la obra es el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que empieza trabajando, se empieza a manifestar, se empieza a expresar la palabra de Dios a través de la Escritura. Eso empieza a producir libertad en el corazón. La perfecta ley de la libertad empieza a producir algo acá adentro que me libera, que me desata, que libera mi destino, que libera mi casa, que libera el progreso de las cosas de Dios. Dentro mío se libera y después empieza a ser operativo en la obra de Dios. ¿Me explico? Va de menor a mayor, de individuo a todos. Aleluya. Si la palabra no es puesta en práctica, el resultado es que sigo siendo yo mismo, viviendo una religión. Si la palabra no es puesta en práctica, el resultado es que sigo siendo yo mismo. Y vivo una religión. Si no pongo por obra la palabra, no soy liberado de mí mismo y nunca me veré en él. Nunca me voy a ver en él, porque sigo mirándome a mí mismo todavía. ¿Quién vive una religión? Aquel que cree en Dios, pero no vive lo que cree. Una vez más, ¿quién vive una religión? Aquel que cree en Dios, pero no vive lo que cree. En otras palabras, un religioso es aquel que, aunque cree en lo que Cristo hizo, no se ve a sí mismo en él. No se ve con él juntamente crucificado, no se ve siendo con él juntamente un hijo, no se ve con él un templo del Espíritu, no se ve con él. No se ve en él. No se ve que tiene su vida. Cree, pero no se ve en él. ¿Por qué? Porque se olvida. Se olvida lo que Dios le habló. Se olvida lo que leyó.
se olvida y no es casual ese olvido. Considero que la efectividad del ministerio de la reconciliación que todos tenemos, decirle que está al lado tuyo, vos tenés ese ministerio de la reconciliación. Dios te dio a Cristo y vos tenés ese ministerio. No te tienen que levantar para ser un reconciliador. No tienen que venir alguien a darte un título, no tiene nadie que venir a decirte, ahora te levanto, te unjo de ministerio de reconciliación. No, Señor, usted ya lo tiene cuando recibió a Cristo en su corazón. Amén. Gloria al Señor por eso. Entonces, amados, nosotros debemos, al mirar las Escrituras, nos debemos ver más en Cristo y menos en nosotros mismos. Hola, me sigue queriendo, ¿verdad? Cuando usted se mira en las Escrituras, cuando usted mira las Escrituras, cuando usted lee las Escrituras, cuando usted está aquí escuchando la palabra de Dios, cuando usted está en su casa orando, cuando usted está adorando a Dios, cuando usted está meditando, cuando usted está leyendo las Escrituras, lo que tiene que suceder es que usted tiene que verse más en Él y menos en usted mismo. Que mis problemas, que mis hijos, que mi casa, que esto, que lo otro, que aquello. ¿Y Cristo? Ah, sí, creo en Él. No. Tiene que producir, diga conmigo, la palabra tiene que producir, verme cada día más en Él. Me tengo que ver cada día más en Él. Si cuando leemos la Biblia no se produce la transición de oidor olvidadizo a un hacedor comprometido, el problema no lo tienen ni las Escrituras, ni el Espíritu Santo, ni el predicador, sino el oyente. El oyente. El problema no es la Biblia, no es el Espíritu Santo, es aquella persona que no quiere morir a sí mismo, sino que quiere constantemente recordar quién es. Es que yo soy así. Es que no, pero Dios quiere que te veas en Cristo, que cada día haya más de Cristo. Menos de Micaela, más de Cristo. Menos de Lorena, más de Cristo. Menos de Luis, más de Cristo. Si yo al leer la Biblia, si yo al estar expuesto ante una palabra, sigo siendo yo mismo, me vuelvo un olvido, es porque me olvido. O me olvido por distraído, o me olvido porque quiero olvidarme. Yo le dije, estaba bravo el pastor. La palabra, diga conmigo, la palabra tiene que producir amnesia de tu vieja vida. La palabra tiene que ser un golpe letal a tus viejos sentimientos. Digamos que acá somos todos lindos, pero cuando estás solito ahí y abrís tu Biblia en tu casa, cuando estás solita ahí, abrís la Biblia y no muere algo de ti, hay algo que está mal. Hay algo que no está cambiando, hay algo que no se está produciendo y debemos verlo, debemos detectarlo, porque las Escrituras tienen ese poder de hacer en nosotros lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad que sí? Si no estamos dispuestos a saldar esta deuda con Dios, entonces no esperes que Dios te bendiga. Si no estamos dispuestos a ser un hacedor, a ser un practicante de la palabra, si no estamos dispuestos a aplicar las Escrituras, entonces no esperes que Dios te bendiga, amados, te los tengo que decir. De hecho, la misma Escritura lo está diciendo, pero te lo tengo que decir. No esperemos que Dios nos bendiga, porque Dios no va a bendecir a los olvidadizos. Él te lo está advirtiendo, te ama, por eso te dice, no te puedo bendecir si te vas a olvidar de mí. Si constantemente te estoy hablando, y te estoy hablando aunque me tenga con la tapa cerrada y al lado de tu mesa de luz. Porque ella sigue hablando aunque esté cerrada, ¿sabían, no? Sigue hablando, está ahí, está la voz, está el Espíritu Santo, eres uno con Cristo. Entonces, no esperes que Dios te bendiga. Dios solo bendice
a los que son hacedores de su palabra. ¿Cuántos están en esta noche aquí diciendo, Señor, me arrepiento de haber sido olvidadizo? Me arrepiento de haber oído tantas cosas de ti, tantas palabras, tantos mensajes, tantas cosas que leí en la Biblia y he olvidado por fijarme tanto en mí. La Biblia es un espejo que tiene la intención de que tú te veas en Cristo cada día más. En Cristo, en Cristo, en Cristo cada día más. Eso tiene que producir en nosotros. Cuando hablamos de bendición, no estamos hablando de cosas materiales o de cosas sentimentales o de otras cosas, sino que estamos hablando en el sentido más puro de esa palabra, que significa hablar bien. Diga conmigo, bendición es hablar bien. Es hablar bien. Es decir, bendición quiere decir que Dios hable bien de nosotros. Que Dios hable bien de ti. Que Dios hable bien, que el Padre hable bien de sus hijos. Eso es bendición, la palabra más pura, más sincera. Cuando Dios habló, dijo, todo está bueno y en gran manera. Y cuando Dios espera de nosotros, cuando reaccionamos a la palabra, porque la palabra tiene poder de creación, cuando nosotros nos asociamos con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que oramos, cuando nosotros nos asociamos con la persona de la palabra que es Cristo, Dios dice, esto es bueno y en gran manera. No es cualquier cosa, no fue allá un versículo en la Biblia nada más. Al principio es algo que sucede constantemente en nosotros. Hablar bien. Todo lo demás puede añadirse como bendición. Pero en primer lugar no buscamos que Dios nos dé cosas, sino que Dios hable bien de nosotros como resultado de haber puesto en práctica su palabra. Su palabra, amado. No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Es súper fácil en el Espíritu de Dios. Solo que hay algo adentro tuyo que debe morir. Es inevitable. A mí me llevó su proceso morir para pedir perdón. Morir para darle a Dios lo que es de Dios. Morir a muchas cosas para liberar tiempo para el Señor. Pero no podía escaparme de lo que el espejo me decía. No, todavía estás lejos de mí. No, un poquito más cerca. Y leía, una vez más, y más cerca, y te ves cada día más en Él, ¿me entiendes? Cada día más te ves en Él. Es verdad, por allí hay un pasaje en Efesios que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Verdad que sí? Diga conmigo, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Ok? Eso es un hecho y está concretado en nuestro espíritu. Pero en los lugares terrenales, diga conmigo, en los lugares terrenales, acá abajo, ¿sí? Allí arriba con Él, en el trono de Dios, nosotros ya estamos benditos. Ya Dios habló bien de nosotros porque estamos en Cristo, santificados por su sangre, separados para Él. Pero aquí abajo hay una imagen, hay una impresión de nosotros. Hay algo que Dios quiere hacer en lo terrenal también. Dios todavía quiere seguir bendiciéndote. Decirle que está al lado tuyo. Dios todavía quiere seguir hablando bien de vos. Quiere seguir bendiciéndote aquí. Él quiere hablar bien de sus hijos que están haciendo su obra, que están reconciliando todas las cosas en Cristo. Santiago hace alusión a estos pasajes, a las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia que el Señor dio en el monte Sinaí. Eso está en la Biblia, en el Deuteronomio 28. Cuando el pueblo no quiso oír a Dios directamente, sino que prefirieron a Moisés como interlocutor. Santiago está diciendo, ustedes conocen este resultado. Ustedes ya saben lo que Dios advirtió en la Biblia, en la ley, en Deuteronomio, cuando dijo que los beneficios de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Eso ya estaba. Por eso Santiago sabe a quién le está hablando. Le está hablando a un público que conocía. Ahora bien,
Diga conmigo, al presente. Diga conmigo, al presente, al presente. Dios no castiga por la desobediencia a la manera del Sinaí. Dios no castiga a la manera del Sinaí. ¿Sí? Porque todo castigo y maldición cayó sobre Jesús. Jesús llevó todas nuestras maldiciones, todo nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sí? Todas las maldiciones, Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. O sea, Él asumió todo el cargo y culpa que caía sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Pero, digo conmigo, siempre hay un pero eso no quiere decir que Dios no se enoje. ¿Qué padre no se ha enojado alguna vez? Hoy testifiqué de esto. A los que son papás, o a los que son hijos también. ¿Cuántas veces se enojó papá contigo? Mamá contigo. ¿Como papá no te enojaste alguna vez con tus hijos? No es el mismo Dios juez del Sinaí que por la desobediencia tenían ciertas maldiciones. No. Ahora ya somos bendecidos en Cristo, pero no podemos hacer uso de las bendiciones terrenales por causa de ser un oidor olvidadizo. Ser un oidor olvidadizo. Entonces papá se enoja. Y cuando se enoja, él castiga a sus hijos de una manera, pero no a la manera de antes. Él no va a enfermar a sus hijos. Él no va a mandarle miseria a sus hijos. Él no va a mandarle muerte a sus hijos. ¡Qué locura! ¡Qué padre sería! Pero sí que Dios se enoja como padre y disciplina como un padre, retrasando así su bien, retrasando sus bendiciones por causa de ser olvidadizo, amados. Por causa de olvidarnos. Santiago está diciendo, amados, ustedes no se pueden olvidar, no pueden mirar a las escrituras, no pueden ir delante de la palabra y mirarse como en un espejo y irse y olvidarse su rostro y seguir pensando en ustedes mismos. No es así. Las escrituras tienen que producir una transformación. Hay dos tipos de olvidadizos: los que viven distraídos y pendientes de sí mismos, o los que deciden adrede olvidar porque no les conviene acordarse lo que Dios dice en su palabra. De una u otra forma, no deja de ser hijo. Diga conmigo, no voy a dejar de ser hijo. Dios te ama igual. Diga conmigo, soy hijo. Si soy olvidadizo, soy hijo igual. No, Dios no te va, ya lo que dijo Él te engendró y no te va a desechar. No te va a expulsar, no te va a echar. Uno se puede autoexcluir, pero eso es otra cosa. Pero Él seguirá siendo tu padre. Amén. De una u otra manera, no dejas de ser hijo, solo que no tendrás un padre condescendiente, que te mima y te concede todas las peticiones de tu corazón. Definitivamente no será así. ¿Puede verlo? ¿Lo puede ver? ¿Puede ver que cuando Él se enoja, no te va a conceder todo lo que le estás pidiendo? Porque pedir es fácil, cambiarnos no tanto. Olvidarnos, amados, es un problema generacional. Deberíamos estar más crecidos, más llenos del Espíritu, más Cristo debería haber en nosotros por causa de estar tanto tiempo en contacto con la Biblia, tanto tiempo en contacto con la palabra, y dejar de mirarnos un poco a nosotros mismos y darle un poco más al Señor en nuestras vidas. Todas nuestras bendiciones tienen un punto de partida. Digo como, todas nuestras bendiciones tienen un punto de partida. El sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. No podemos ser tan egoístas hacia Dios y pretender que todo nos vaya bien en la vida si no voy a considerar el sacrificio de Jesús por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Si no lo voy a considerar, entonces, ¿cómo quiero ser bendecido? Aquí entre nosotros. ¿Cómo podemos esperar que el Padre... La Biblia está cargada de su muerte por todas partes, así como también está cargada de su vida por todas partes. Es solo cuestión de conectarnos con la fe, a la palabra, y no olvidarnos lo que nos está hablando, lo que nos está diciendo para nuestro progreso como hijos suyos amados. Como suyos amados, hijos, somos hijos amados. Vamos a poner
esto en práctica entre nosotros. Vamos a decir, Padre, esto que oí para mi vida, esto que oí para mi familia, esto que oí para mi casa, esto que oí para mi congregación, esto que oí, Señor, yo no puedo irme de aquí olvidándome, saliendo de este lugar gozoso, alegre, llorando, pataleando, enojado, lo que sea, como salgamos, pero no podemos irnos de aquí olvidando lo que Él nos habla. No podemos rechazar eso y pensar, bueno, ahora voy a casa, qué sé yo, ¿qué será de mí? ¿Qué me pasará a mí? ¿Qué sentiré de mí? No. ¿Qué quiere el Padre? ¿Qué hay de Cristo en mí? Ahora sí, ¿qué hay del Señor? ¿Qué espera Él? La palabra religión significa religarse. Esa palabra que cita ahí Santiago, la palabra religión significa religarse. Tú puedes estar delante de cientos de mensajes, pero religarte a ti mismo y seguir en tu postura, o puedes religarte al Señor y vivir siendo libre de ti mismo para verte en Cristo y conducirte según Cristo. Yo me ligo, ¿cuántos dicen yo me ligo a esta palabra? Dígalo con más ganas, con más entusiasmo. Yo me ligo a esta palabra. Porque, amados, esto es serio. Es serio, iglesia. Es religarnos a Él, es decir, Señor, no me voy a olvidar. Señor, al menos voy a tener presente tu sacrificio. No me acordaré de un versículo de la Biblia, quizá no me acuerde todo lo que dijo el pastor, pero de algo no me voy a olvidar nunca, de que tú moriste por mis pecados. Y si tú tienes ese punto de partida, cuando las cosas no vayan bien, cuando las cosas no estén difíciles, eso habilita al Espíritu Santo para que te recuerde muchas cosas que estuviste aprendiendo en este tiempo. Pero tienes un punto de partida que antes los judíos no tenían. Antes ellos tenían cordero, ahora nosotros tenemos a Jesús, el único cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos eso, amados. Santiago ironiza esto. No pueden engañarse a sí mismos frente al sacrificio del Hijo de Dios. No pueden autoengañarse, no se autoengañen. Mire, el diablo puede engañarte, claro, porque eres engañador. Pero tú te puedes autoengañar a ti mismo pensando que, bueno, Dios me va a bendecir, Dios me ama, Él es mi Padre, yo voy a la iglesia y todas las cosas tendrían que andar bien como yo quiero. Y no es así, tanto así. ¿Sí? Si alguien te dice eso, te está mintiendo, te está embaucando. Porque el propósito de Dios es que Cristo crezca en nosotros. Es que cada vez que nos exponemos a la palabra, Cristo sea visto entre nosotros. Que el propósito de Dios sea adelante viendo a Cristo reunirse en todo y en todos. Es fácil para los predicadores de hoy decirle a la gente, te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Pero no le cuentan la otra parte. ¿Viste cuando vos comprás algo y te dice, compre ya, ¿no? Pero no lee la letra chica del contrato. Bueno, yo estoy pagando el precio de leer la letra chica. Porque quiero verlos bien en el Señor. De verdad quiero que sean benditos por Él en la tierra. Que lo que el Señor dijo de ustedes se lleve a cabo, no porque sean olvidadizos, sino porque son practicantes de la palabra de Dios. Somos practicantes. Antes los judíos no tenían un punto de partida, por eso Dios instituyó la ley como un tutor. Pero ahora nosotros sí tenemos un punto de partida para tomar decisiones, para hacer ajustes, para cambiar pensamientos, para cambiar actitudes, para cambiar el carácter. Porque ahora tenemos un Jesús que murió y resucitó por todos nosotros. Para que ahora los que vivamos, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que dio su vida por todos nosotros. ¡Aleluya! Tienes que darle ese aplauso a la palabra de Dios, no a mí. A Él se lo tienes que dar. Tú vives para Él o no vives para ti. Tenemos que definirlos. ¿Saben por qué? Porque la misma Biblia dice que no hay imposibles para Dios. ¿Qué significa que no hay imposibles para Dios? Esto significa que Dios, si encuentra una persona que está comprometida a rendirse a Él, a entregarse a Él, lo que parecía imposible, es imposible que cambie. Es imposible que deje de ser así. Sí. Déjalo a Dios que obre.
Déjalo al Señor que obre en tu corazón. Vamos a ver si aquello que es imposible no se vuelve posible. A veces pensamos que lo imposible es lo imposible para la mente humana, pero no en el plano de Dios. Él es el que hace todas las cosas nuevas. Amados, podemos tener las mejores intenciones, que si ellas no se llevan a la práctica, solo quedan en el marco del deseo, de una mirada así como pasajera en nuestra conciencia, pero nada es transformado. Nada es transformado. No puedo decir, fue linda la palabra, qué lindo fue lo que me habló el Señor, y puedo irme a casa tranquilo con mi conciencia. Es decir, no sé, de repente me desahogué. Fui a la iglesia y me desahogué. Es que el muro de los lamentos sigue estando en Jerusalén. Nosotros venimos para ser transformados, para ser cambiados. Si todavía nos seguimos amando a nosotros, en el sentido de, bueno, me amo como soy, así soy. Amados, estamos en un error. No podremos ser los reconciliadores que Dios está esperando, porque hay cosas que todavía deben ser quitadas de nosotros. Al mirarnos en el espejo, al mirarnos en la palabra, no podemos olvidarnos de lo que el Señor nos habla. Tu peor enemigo no es el diablo. Decile que está al lado tuyo. Tu peor enemigo no es el diablo. Vamos, decíselo. Te lo tiene que creer. Tu peor enemigo eres tú mismo sin poner en práctica la palabra. Tu peor enemigo eres tú mismo cuando no pones en práctica lo que escuchas, lo que lees, lo que crees del Señor. Si yo creo que Él es amor y yo no lo pongo en práctica, ¿qué le voy a echar la culpa al diablo? ¿Porque no estuve amando como Él me amó? Él tomará parte en eso, que yo no hice caso. Pero yo no puedo andar buscando culpables cuando el único culpable fui yo de mis asuntos. De no tomar lo que el Señor dijo para mi vida. Y ahí nosotros tenemos un problema, amados, que Dios quiere desarrollar bendiciones a través de tu vida, extender bendiciones. La reconciliación se trata de esto. Mira, te bendigo. Cuando alguien le dice te bendigo a alguien, le está diciendo Dios quiere hablar bien de tu vida. Dios está hablando bien de tu vida a través de Cristo. Eso es hermoso, familia, porque Dios no está buscando a las personas por sus errores, para juzgarlos por sus errores, ya los juzgó en la cruz. La gente necesita que tú le extiendas bendiciones, pero no a la forma de materialización, de cosas, sino de una expresión de vida, de Él extendiéndose a nosotros. Tu verdadera batalla, amados, tu verdadera batalla de la fe es contigo mismo. Si te vences, si te entregas a la cruz, Dios el Padre habilita libertad en tu vida. Libertad no es un deseo solamente, libertad es el Espíritu del Hijo que clama en nosotros. Libertad es el Hijo en nosotros, es Cristo en nosotros. Deja ir a mi pueblo. ¿Se acuerdan ese pasaje? Cuando Dios le habla a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Saben qué significa eso? Deja ir a mi pueblo. No se trataba solamente de la multitud de hebreos. Dios le está diciendo, libera, porque ahí entre ellos está mi hijo, que nacerá 2000 y pico de años después. Deja ir a mi pueblo, porque son el portador de mi hijo, que hoy estará en la iglesia. Y cuando la iglesia está frente a la palabra, y la palabra no libera al Hijo, o sea, los corazones no liberan al Hijo por la palabra, Dios dice todavía, sigue diciendo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi hijo. Suéltalo de adentro tuyo, no lo aprisiones. Amados, necesitamos esto. Necesitamos esto. Tu peor batalla es contigo mismo. Si te vences, si te entregas, Dios habilita libertad, libertad, libertad. ¿Cuántos están en oscuridad? ¿Cuántos están presos todavía de sus rencores, de sus amarguras, de sus errores, de todo el pasado? ¿Cuántos están presos ahí? Necesitamos esa libertad. Un reconciliador necesita vivir en libertad para hacer la obra del Evangelio. Necesito ser libre, libre de la culpa, libre de todo, libre, libre, libre.
Y esto tienes que pedirle al Señor. Algunos están necesitando esta palabra, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Alguien está necesitando esta palabra aquí, o los que verán o lo escucharán después. Necesitas ser libre para ser un reconciliador. Dios te dio ese ministerio, pero necesitas ser libre de los prejuicios, libre de todo eso. Un reconciliador necesita vivir en esa libertad. La verdad te va a proveer esa libertad si estás dispuesto a que la verdad realmente te transforme. ¿Cuántos están aquí para que la verdad los transforme? Al mirarme en el espejo de la verdad, al mirarme en la palabra de Dios, ella me va a hablar verdad porque me ama, porque sabe que es lo mejor para mi vida, porque sabe que es lo mejor para el pueblo de Dios, porque sabe que es lo mejor para reconciliar a las personas con Dios. Eso necesitamos, amados. Que aunque no nos guste, aunque no nos caiga bien, aunque no nos simpatice, aunque no sea lo que esperábamos que nos dijeran, es lo que la verdad habla, es para transformar, es para hacernos hacedores de la palabra, practicantes de la palabra. Voy a ir cerrando aquí. La palabra hacedor, diga conmigo hacedor, hacedor. En el original, en la escritura, está escrita, usted recuerde que está escrito o en hebreo o en griego, ¿sí? Y el Nuevo Testamento está escrito en griego, y la palabra hacedor en griego es poietes, lo que se traduce como ser un poeta. Un hacedor de la palabra es aquel que se convierte en un poeta de Dios. Hechos 17:28. Cuando Santiago dice, si ustedes son hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos, él está diciendo, si ustedes se vuelven como poetas al practicar la palabra. Hechos 17:28. ¿Pueden leerlo conmigo? ¿Se anima? ¿Me acompaña? Amén. Porque en Él, ¿en dónde vivimos? ¿O en nosotros mismos? En Él. Y nos movemos. ¿En quién nos movemos? En Él. ¿Y en quién somos? Y somos como algunos de vuestros propios hacedores. También han dicho, porque linaje suyo somos. Un reconciliador es un poeta de Dios, porque escribe entre el cielo y la tierra una forma de vida distinta al resto. Porque un poeta de Dios no anda en sí mismo, no se mueve en su voluntad, no es el que dicen lo que dicen de él o de ella. Un poeta de Dios vive a Cristo, se mueve en Cristo y es en Cristo. Quizás te cueste escribir para hacer un poema, ¿no? Pero si haces de su palabra tu estilo de vida, lo próximo que se verá a tu alrededor será una poesía de Cristo que todos podrán admirar y desear. Todos van a querer. No es que somos una prole de religiosos que nos reunimos aquí a ver cómo pasamos el tiempo, a ver cómo pagamos nuestras culpas. No, amados. Estamos aquí porque Dios nos amó primero y porque espera de nosotros que siga extendiendo bendición a través de los que son hacedores de su palabra, los que son poetas de su palabra. Seguramente nos habrá ido mal en el pasado, como muchas cosas nos fue mal en el pasado y como otras también nos fue bien. Pero lo que Dios te está hablando hoy es para cambiar el destino de tu casa, de tu familia, lo que viene por delante, lo que Dios quiere usarte para reconciliar a otros con el Señor, aleluya. Tienes que creerlo, tu vida va a escribir entre el mundo, va a escribir, soy una poesía de Dios. Toma la palabra, hijo, toma la palabra, hija. Muévete en la palabra del Señor, dile a tu propia naturaleza, a tu propia carne, yo no soy así. Tienes problemas de salud, la palabra es medicina. La palabra es poder para todo aquel que en Él cree. La palabra tiene todos los recursos.
todos los recursos. Aleluya. Efesios capítulo 2, verso 10. Aleluya. Yo lo voy a leer en la NBI. ¿Si la tenés en la NBI? ¿Esa sí la tenés? Esa no te la pasé de ahí, perdón. Santo es el Señor. Efesios 2:10. Tócalo el que está al lado tuyo, decile: qué hermoso poeta de Dios eres. Poeta de Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura. Esa palabra hechura es la palabra poema de Dios. Somos un poema de Dios. Creados, ¿en quién fuiste creado? En tus problemas, en tu pasado, en tus padres. ¿En quién fuiste creado? Vamos, dígalo fuerte, ¿en quién fuiste creado? Tienes que creerlo, ¿en quién fuiste creado? Acá se termina tu pasado. Por eso aún los historiadores dicen, antes de Cristo, después de Cristo. ¿En quién fuiste creado? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Diga conmigo, para buenas obras, las cuales Dios dispuso, preparó de antemano, a fin de las que las pongamos en práctica. A fin de que anduviésemos en ella. No fuimos creados para nosotros mismos, fuimos creados en Cristo Jesús para transitar en sus buenas obras, trazadas en las Escrituras. Dios nos ve como su poema, y cuando nosotros aplicamos, cuando hacemos su palabra, lo que sucede es que nos expresamos a la creación como poetas de Dios. Decirle al que está al lado tuyo, con mucho amor y mucho respeto, es tiempo. Con ganas, que te crea, y si no, pellizcalo. Es tiempo de dejar de ser un cuento de terror y empezar a hacer una poesía del cielo en la tierra. Amén. Amén. Aleluya. Dale tu aplauso al Señor. Amados, la gente debe querer acercarse más a nosotros. La gente tiene que empezar a querer acercarse más a nosotros. Más a nosotros, más a nosotros, más a nosotros. ¿A quién no le gusta leer una poesía, escuchar una poesía? Que le digan un poema. Para algunos hoy es cursi, ¿no? Pero recuerda esto. Cada vez que tú estás acercando a alguien a Dios, tú estás siendo un reconciliador, un poeta de Dios. La primera persona que debes acercar a Dios cada día, eres tú mismo, eres tú misma. Eso es ser bendito para Dios, bendita para Dios en la tierra, en el nombre del Señor. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Aleluya. Paz y gracia sean con ustedes, amados. Vamos, arriba, arriba.